Cuando el heredero austrohúngaro al trono Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo 1914, esto condujo a la Primera Guerra Mundial y, por tanto, a la caída de Austria-Hungría. Pero incluso antes de esto, ya existían grandes tensiones políticas y sociales en la monarquía dual, por lo que una ruptura del imperio siempre supuso una gran amenaza para el emperador. Por esta razón, algunos cerebros políticos en torno al archiduque austriaco Francisco Fernando desarrollaron un plan de reforma para la enferma monarquía dual, los Estados Unidos de la Gran Austria. Se elaboró un plan inspirado en los Estados Unidos de América para reunir bajo un mismo techo a todas las etnias y naciones del Estado multiétnico. Se pretendía mantener unida a Austria-Hungría y garantizar su estatus de gran potencia durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo surgió este plan, cómo era en detalle y por qué nunca se llevó a cabo? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. Austria-Hungría fue un estado multiétnico desde el principio, formado por un total de 11 nacionalidades principales, pero solo los austriacos y los húngaros tenían voz política real. Aunque constituían el 44% de la población, esto significaba que más de la mitad de las nacionalidades no tenían voz y, por tanto, estaban muy descontentas. Estos otros 9 grupos étnicos eran los checos, los polacos, los ucranianos, los rumanos, los croatas, los eslovacos, los serbios, los eslovenos y los italianos. Y en estas zonas se produjeron repetidos levantamientos y revueltas y muchos exigieron más autonomía o incluso la independencia total. Otro problema era la división de las tierras de la corona, es decir, las partes territoriales individuales de la monarquía. Las fronteras de estas se basaban en guerras y disputas territoriales seculares, que a menudo se remontaban a la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, tenían poco en común con la división de los diversos grupos étnicos en la monarquía dual. El heredero austrohúngaro al trono, Francisco Fernando, en particular, reconoció muy pronto el potencial conflictivo de las tensiones étnicas, en las que una pequeña chispa podía hacer estallar el imperio en cualquier momento. Por ello, junto con un comité de cerebros políticos, elaboró un plan para aliviar las tensiones en el imperio y lograr un equilibrio entre las diversas etnias y naciones. El plan se publicó finalmente en el año 1906. Según este plan, las fronteras de los diversos territorios de la corona debían redibujarse por completo y debían fundarse 15 nuevos estados constituyentes, que a partir de entonces se orientarían hacia los grupos étnica y lingüísticamente predominantes en los respectivos territorios. Austria-Hungría debía transformarse en los Estados Unidos de la Gran Austria. Siguiendo el modelo de Estados Unidos, cada uno de los 15 estados federales debía tener el mismo peso. También debían evitarse los conflictos dentro de cada estado federal trazando las fronteras de modo que solo se hablara una lengua principal en el territorio respectivo. En general, puede decirse que se pensó mucho en la reorganización, ya que las fronteras de algunas de las naciones que surgieron posteriormente ya estaban definidas con bastante precisión. Por ejemplo, las de Austria, Hungría, Eslovenia y Croacia. Los estados federales habrían sido más homogéneos que muy pocos estados nacionales de Europa. Solo habría habido algunos exclaves de habla alemana en varios estados federales, como Transilvania, pero por lo demás las distintas partes de los Estados Unidos de la Gran Austria habrían sido muy uniformes. Pero, ¿por qué fracasó finalmente el plan? Para empezar, muchos grupos étnicos no querían una reorganización de sus fronteras nacionales, sino la independencia total. También sospechaban que los anteriores gobernantes seguramente no abandonarían el poder por completo. Y así fue. La élite austriaca y húngara temía una pérdida de poder, pues a partir de ahora ya no procedía de 2 grupos étnicos, sino de los 11 grupos étnicos. Además, muchos políticos conservadores en particular estaban muy descontentos con el rediseño radical de las fronteras que se habían creado a lo largo de los siglos, pues consideraban que las fronteras centenarias eran inviolables. Esto hizo imposible aplicar el plan y todo siguió igual. Sin embargo, poco más de 10 años después, Austria-Hungría se dividió en muchos estados nacionales. Sobre el papel, el plan tenía algunas buenas ideas, pero en realidad no pudo llevarse a cabo debido a demasiadas voces discordantes.